Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Mire lo que dice. Dependiendo de la cobertura que usted tenga. Por eso es muy importante que usted se mire cómo está. Usted mire cómo vive espiritualmente. La Biblia dice, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, la pregunta es, si usted mora bajo el abrigo del Altísimo, si usted vive o habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué quiere decir? ¿Qué cubierta tiene? ¿Qué cobertura tiene? ¿Qué cobertura tiene? El reino de Dios. Un momento, pero es que habitar bajo el abrigo del Altísimo representa creer en Cristo, representa apartarme del pecado, representa dejar la inmundicia, dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar de estafar, dejar de mentir, dejar de engañar. Representa cederle mi corazón a Cristo, a su nombre, a su nombre. Eso es. Entonces ya el Señor está en mi vida, ya no hago esas cosas, estoy al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué viene para mí? ¿O qué viene para ti? Dice la palabra: Él te libra del lazo del cazador, Él te libra de la peste destructora, con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo esto es para el que está bajo la cobertura de Dios. En otras palabras, para el que está en el reino de los cielos. Ahora bien, el que pertenece al reino de Dios, entonces, volviendo a la parábola, dice claramente que es semejante a 10 vírgenes. ¿De qué está hablando? Está hablando de la iglesia. ¿Por qué habla de la iglesia? Porque está hablando de 10 vírgenes. Las vírgenes, o la palabra virgen, representa ¿qué? Pureza. Representa pureza. Representa castidad, representa pureza. La palabra virgen. Entonces, vemos que dice la palabra que la iglesia es como que el reino de los cielos está conformado así, como por 10 vírgenes, queriendo decir la iglesia. Pero de esa iglesia hay una parte, es el conjunto de cristianos, que hay una parte que son sensatos y una parte que son insensatos, a su nombre. Ahora, ¿por qué pureza? Porque es sencillo, cuando uno conoce a Cristo Jesús, instantáneamente la persona acepta a Cristo y reconoce su pecado y lo acepta como Señor y Salvador. Instantáneamente hay una limpieza espiritual en él. Hay una cancelación del pasado y de las maldiciones del pasado, y ahora nueva criatura es. La Biblia lo dice: el que anda en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Para el que anda en Cristo, a su nombre, a su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasa uno de un estado de inmundicia, espiritualmente hablando, a un estado de ¿qué? De pureza espiritual. Ahora, ese estado de pureza espiritual es el que le va a permitir a usted ir muy lejos y alcanzar todas las bendiciones que Dios ha propuesto para usted, y alcanzar todos los proyectos que Dios ha propuesto para usted, y a llevar una vida de bendición que Dios ha propuesto para usted, a su nombre. El cuentico que es que uno aquí a esta vida, que es que a esta tierra yo vine fue a llevar del bulto, eso es mentira. El cuentico que es que yo aquí a esta tierra yo vine fue a llevar problemas y a llevar miseria y a ser enfermo, y yo vine fue a llevar desgracias, eso es mentira. Eso no es de Dios. La verdad es otra.
La verdad es que Dios planeó con usted y conmigo bendecirnos en esta tierra todos los días de nuestra vida. Alaba al Señor que vive. Aleluya. Lo que pasa es que uno se salió del plan de Dios. Es muy diferente. Uno se sale del plan de Dios cuando elige el pecado, cuando eligió la mentira, cuando eligió engañar, cuando eligió esto, cuando eligió los ídolos, cuando eligió ir donde el brujo para que le arregle a uno el problema, pero nunca uno resolvió el problema con Dios. Entonces uno fue el que se alejó, y cuando se alejó pues tuvo las desgracias. Pero entonces dice la palabra que cuando llegamos al Señor, Él nos purifica, nos santifica. El mismo Dios de paz os santifica por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es guardado irreprensible para la venida del Señor, lo dice la palabra. Entonces por eso dice la parábola en Mateo 25 que el reino de Dios es como 10 vírgenes, o sea, hablando de la iglesia. Aquí en la tierra el reino de Dios está representado en la iglesia. Escúchalo bien. Donde está Cristo morando en cada uno de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y dice que 5 de ellas eran sensatas y 5 insensatas. 5 buscaron aceite para que sus lámparas no se apagaran. Está hablando de las sensatas. 5 se descuidaron y no consiguieron nunca aceite, así que sus lámparas se fueron apagando. ¿De qué se trata? Esas lámparas, ¿de qué se trata? Se trata de que cada cristiano tiene que ser, mi amado hermano, un foco de luz, una lámpara encendida aquí en esta tierra, a su nombre. Una lámpara encendida. Alaba a los que Él vive. Aleluya. A su nombre. El Señor lo dice en la palabra. Vosotros sois ¿qué? Luz. ¿En medio de qué? De las tinieblas. Ahora, dice la palabra que cuando llegó el esposo, habla de la venida de Cristo. Cristo viene por nosotros. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entre otras cosas, es una doctrina que para muchos la han olvidado o la han dejado de predicar. Pero quiero decirle, la razón principal por la cual murió Cristo en la cruz del Calvario fue para darnos salvación y vida eterna con Él. Alaba a los que Él vive. Alaba a los que Él vive. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra? Está hablando que esas vírgenes sensatas, cuando llegó el esposo, las vírgenes sensatas estaban preparadas para la venida del Señor. Pero las insensatas que habían dejado apagar sus lámparas, no tenían aceite, le dijeron a las sensatas: danos de tu aceite. Ellas le dijeron: no, porque se los acaba. Ve y consigue. Y cuando fueron a conseguir, ya era tarde, porque el Señor había venido, se cerró la puerta, y cuando ellas regresaron con aceite, ya se había cerrado la puerta. Y dice la palabra en el versículo 13. Vaya a Mateo capítulo 25, versículo número 12 y 13. Dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo así? El Señor, si eran 10 vírgenes, si eran 10 personas que habían sido purificadas por el Señor, ¿cómo así que no las conozco? ¿Cómo así que el Señor no las conoció? Sí, el Señor desconoció una parte. Una parte de la iglesia va a ser desconocida por el Señor. En el momento de la definición, en el día postrero, en el día del arrebatamiento y en el día en que el Señor presente la iglesia ante el Padre, va a haber una parte de los cristianos que el Señor los va a desconocer. Escúchelo bien. Pero, ¿por qué? Entonces miremos por qué y qué va a pasar. Resulta que el aceite que habla aquí y que tenían las vírgenes sensatas es la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros.
Y es un llamado que Dios nos hace a través de esta parábola para que cada uno de nosotros mantenga la unción vigente, mantenga lleno de la presencia de Dios en su vida, a su nombre. Es que yo fui a una iglesia un día, eso no sirve para nada. ¿Y eso qué? Es que yo estuve congregándome como 10 meses en una iglesia, pero me aburrí. ¿Y eso para qué le sirvió? Para nada. Para nada. Es que yo fui a la iglesia a varias campañas y cada que hacían campaña yo iba y oraba y Dios me sanaba. ¿Y de qué le sirvió? De nada. De nada. Es que yo le pedí a Dios que me quitara tal enfermedad y Dios me la quitó. Y allá oraron por mí y me la quitó. Y sí, fue sano. Pero el momento cumbre, el momento de la definición va a ser cuando el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia y pueda decirnos: buen siervo y fiel, entra en el gozo de mi Señor. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. A su nombre. A su nombre. Por eso es la invitación que Dios nos hace a que su vida y mi vida nunca se apaguen. Que permanezcamos encendidos en el fuego del Espíritu Santo y podamos dar testimonio allá afuera de que somos hijos de Dios y permanezcamos como hijos de Dios en esta tierra. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos lo están entendiendo? Así es. A nadie le va a servir contar la historia que fue cristiano. A nadie le sirve. Usted tiene que ser un cristiano todos los días y ser vigente, estar vigente delante de la presencia del Señor. A su nombre. No, es que yo fui un cristiano y yo oraba y yo ayunaba y yo iba a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando tuve un problema muy grave. Y yo tuve un problema que casi me voy para la cárcel, dice uno. El otro dije: yo tengo un problema que yo estuve en la cárcel y allá me sacó el Señor, pero yo le lloré a Dios. Y otro dice: no, yo tuve cáncer, yo tuve esto, yo tuve aquello y Dios me sacó de allá. Qué bueno, yo lo felicito. Pero después de que Dios te sanó, después de que Dios te liberó, ¿qué pasó contigo? No, es que los cultos eran, es que los domingos, y yo el domingo me tenía que ir a pasear con mi familia. No, pero es que tenía que levantarme, es que hacer un devocional, decía el pastor, y que no sé qué. No, eso que, no, yo no. Entonces, ¿qué quería? El milagro, pero no al que hace los milagros. Hermano, ¿qué quería? La bendición, pero no al que da las bendiciones. Yo prefiero el que da las bendiciones, porque el que, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si mi corazón está lleno de Él, lo tengo todo. Si estoy lleno de la gloria de Dios, lo tengo todo para la gloria de su nombre. Alaba lo que Él vive. A su nombre. A su nombre. Entonces, si yo llegué a la iglesia para que me resuelva un problema, pues Él se lo resuelve. Listo. Ya se largó el hermano porque le resolvió el problema. No. Yo vengo es para que Él me resuelva mi vida, es para que Él me lo resuelva todo, porque hasta aún en el momento de la muerte y en el momento que pase a la eternidad, pasaré con Cristo Jesús. Él me ha resuelto mi vida, Él me ha resuelto la salvación, Él me ha resuelto todos mis problemas, todas mis situaciones. Mientras esté en las manos de Cristo Jesús, lo tengo todo resuelto para la gloria de su nombre. Alábalo que Él vive, alábalo a Él. Aleluya. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago para eso? Ahí es donde está el asunto.
Ahí es donde le toca buscar aceite fresco. ¿Qué es aceite fresco? Es la presencia de Dios, la unción. En el antiguo pacto, la presencia de Dios en la vida de un hombre se representaba o se tipificaba a través del aceite. Ungían a la persona con aceite. ¿Cuántos lo están entendiendo? En el antiguo pacto. Por eso es una tipología. Cuando usted vea primer libro de Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel, gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién es el que vive? Usted va al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice la palabra: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de ¿qué? De aceite, y vente, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, y vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, del cual dijo: tampoco a este es escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, ¿y qué? Y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Tomó el cuerno lleno de aceite y ungió ¿a quién? Derramó aceite sobre él, quiere decir lo ungió. Y una vez lo ungió, ¿qué dice la palabra? ¿Que David siguió común y corriente su vida? No, dice que el Espíritu de Jehová descendió ¿sobre quién? Sobre David. ¿Mire usted? David, toda su vida de ahí en adelante, la vida de un rey, la vida como rey, la vida como guerrero, la vida como un hombre de mucha bendición, es la vida de un ungido de Dios. Quiere decir, la vida de un hombre lleno de la presencia de Dios. A su nombre. Ahora, cuando la Biblia dice que las 5 vírgenes tomaron aceite, quiere decir que mantuvieron llenas del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová estaba sobre ellos. Entonces, cuando uno toma esta tipología de las vírgenes
como la iglesia del Señor, uno ve que en la iglesia hay una parte de hermanos sensatos y una parte de hermanos insensatos. Los sensatos son los que están buscando la presencia de Dios a diario. Los que no quieren dejarse vaciar de Él. Los que están buscando que el Espíritu de Dios los llene todos los días. Pero ahora necesitamos que Dios bañarnos en aceite. No, ahora el aceite es una tipología, no se lo olvide. Ahora lo que necesitamos es estar en oración, estar leyendo la palabra, buscar al Señor en los devocionales, orar mucho, clamar a Dios, escudriñar las escrituras, congregarnos a menudo, buscar todo lo que son las prácticas espirituales, las vigilias, por ejemplo, y todo eso hará que tú te llenes de la presencia de Dios, a su nombre. Y hará que tú deseches cada vez el mal, cada vez las maldiciones, cada vez las cosas que el mundo trae. Te apartarás de todo ello y serás más ungido, más lleno de la presencia del Señor. A su nombre. A su nombre. Hay cristianos, por ejemplo, que no oran sino cuando tienen un problema. Uno se da cuenta. Entonces uno ve que el hermano ya está de rodillas orando, llegó a la iglesia y se clavó a orar. Y, este tiene un problema. Ya uno dice, este tiene el agua al cuello. ¿Por qué? Esto ya no lo había vuelto a ver. Ya lleva meses que no lo veía. Y llegó y se clavó a orar. Y fuera de eso se paró allá para que lo metan en cadena de oración. Y fuera de eso se echó adelante para que le pusieran la mano. Este tiene un problema serio. Este de que está buscando a Dios porque está emproblemado. Está enculebrado, como se dice. Pero vaya que le pase el problemita. ¿Orar para qué? Orar no se necesita. ¿Orar tanto para qué? Eso lo que pasa es que uno no puede ser tan fanático. ¿A toda hora leer la Biblia? No, yo también puedo verme a Rambo. Yo también puedo verme una película de violencia. Yo también puedo hacer esto. Yo también puedo hacerlo. Entonces ya entran otra vez con el mundo. Esos son los cristianos insensatos que no procuran el aceite, quiere decir no procuran la presencia de Dios en su vida. Y cuando vino el Señor, ¿quiénes partieron con Él? ¿Las sensatas o las insensatas? ¿Las que tenían aceite o las que no tenían? Las sensatas que tenían aceite, las sensatas que habían procurado la presencia de Dios, la presencia de Dios. A su nombre. ¿Por qué el Señor le dijo a las otras, no las conozco? Ahora le voy a explicar. Porque el Señor viene por los suyos. El Señor viene por los que son suyos. ¿Y quiénes son los que son de Él? Los que tienen la presencia de Dios en sus vidas. A su nombre. En otras palabras, es como si usted pasara un imán, el día que venga el Señor se haga de cuenta que usted va a pasar un imán gigantesco por una cantidad de partículas aquí en la tierra. Y a ese imán, ¿quiénes se le van a pegar a ese imán? ¿Quiénes? ¿La viruta de madera se le va a pegar al imán? No. ¿Los minerales se le van a pegar? No. ¿Quiénes se le van a pegar? Las partículas metálicas que se identifican o tienen una afinidad con el imán. A su nombre. A su nombre. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Así es. ¿Quiénes son los que no le vamos a pegar a Cristo Jesús para ir con Él? Los que tenemos una afinidad espiritual con Él, porque Él reconoce los suyos. Él reconoce quién está de Dios y quién no. A su nombre. A su nombre. ¿Y quiénes son los que tienen una afinidad con Él? ¿Los sensuales? No. Hay cristianos lujuriosos, laxívicos. Sí, ellos se van a... No. Los que duermen más de la cuenta y son carnales a morir. No, esos no. Son los que son llenos de la gloria de Dios.
Los que procuraron vivir en esta tierra llenándose cada día, llenándose cada día, llenándose cada día del Señor en las prácticas espirituales, la oración. Qué mujer de oración, qué hombre de oración, mujeres, hombres de ayuno, buscando del Señor, buscando la presencia de Dios. Viene el Señor por ellos, viene el Señor por todos nosotros, porque Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.